Reyes se acercó y abrió el cajón superior. Rollos de papel técnico, amarillentos por el tiempo. Los sacó con cuidado, llevándolos al escritorio donde extendió el primero. Era el plano del piso principal, fechado en 1973, firmado por un arquitecto cuyo nombre era ilegible debido a la decoloración. Kovacs se inclinó sobre el plano, trazando las líneas con su dedo. Aquí está el área donde ahora está el pasillo 7. Señaló una sección del plano claramente marcada como muro de carga estructural, no modificar. Reyes abrió otros rollos. Planos eléctricos, planos de plomería, planos de HVAC. En todos, ese espacio estaba marcado como área sólida, no transitable. No debería haber pasillo ahí. ¿Cuándo se construyó esto?, preguntó Kovac. El supermercado abrió en abril de 1974, respondió Marcus. Pero la construcción comenzó en 1972. Reyes notó algo más en el cajón, un folder separado, más nuevo que los demás. Lo sacó. Dentro había documentos que parecían ser investigaciones privadas. Fotocopias de artículos de periódicos antiguos, notas escritas a mano, fotografías. La primera fotografía mostraba el terreno antes de la construcción. Un lote baldío cubierto de maleza, rodeado de árboles. Pero en el centro del lote había algo, restos de una estructura antigua. Piedras apiladas formando lo que podría haber sido los cimientos de algo. Las piedras tenían símbolos tallados, símbolos que Reyes reconoció inmediatamente. Los mismos símbolos que estaban en el techo del pasillo 7 y en las paredes de este sótano. Continuó revisando el folder. Había un artículo de periódico de 1968 sobre hallazgos arqueológicos en el área. Un equipo de la Universidad de Portland había estado excavando antes de que se aprobara el desarrollo comercial. Habían encontrado lo que creían era un sitio ceremonial nativo americano, pero las tribus locales negaban cualquier conocimiento de rituales en ese lugar. Los arqueólogos estaban confundidos porque los artefactos encontrados no coincidían con ninguna cultura conocida de la región. La excavación fue abruptamente cerrada. El artículo no explicaba por qué, solo mencionaba preocupaciones de seguridad no especificadas. El terreno fue vendido a desarrolladores 3 meses después. Alguien sabía, murmuró Reyes. Alguien sabía lo que estaba ahí y construyó el supermercado de todas formas. Kovac había sacado su teléfono y estaba tomando fotografías de los documentos. Necesitamos investigar quién financió originalmente esta construcción. ¿Quién autorizó los cambios a los planos? Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un crujido metálico, como bisagras oxidadas moviéndose. Provenía de más profundo en el sótano, de un área que Marcus había indicado que estaba bloqueada. No deberíamos estar escuchando nada desde allí, dijo Marcus, su voz tensa. Esa sección ha estado sellada durante años. Reyes desenfundó su arma. Kovac hizo lo mismo. Marcus tomó una barra de metal que estaba apoyada contra la pared. Los 3 avanzaron hacia el sonido, sus linternas cortando la oscuridad. El pasillo se estrechaba aún más aquí. Las tuberías colgaban tan bajo que tenían que agacharse para avanzar. El aire se sentía más pesado, más frío. Reyes podía ver su aliento condensarse en pequeñas nubes. Llegaron a una puerta de acero reforzado. Estaba marcada con señales de advertencia. Peligro, área restringida, solo personal autorizado. Pero la puerta estaba entreabierta, un delgado rayo de luz filtrándose desde el interior. «Esa puerta nunca se abre», susurró Marcus. «Está soldada desde dentro». Reyes empujó la puerta lentamente con el cañón de su arma. Se abrió con un chirrido que hizo eco en el espacio confinado. Detrás había una habitación que no debería existir según los planos que acababan de revisar. Era circular, de aproximadamente 10 metros de diámetro. Las paredes eran de piedra antigua, no de bloques de cemento modernos. El tipo de piedra que no pertenecía a esta área geográficamente. Cada centímetro de las paredes estaba cubierto de símbolos, miles de ellos, tallados profundamente en la roca. En el centro de la habitación había un pozo. No era un pozo moderno.
Era antiguo, construido con las mismas piedras que las paredes. El borde estaba desgastado, como si incontables manos lo hubieran tocado a lo largo de siglos. No había agua visible dentro, solo oscuridad que parecía absorber la luz de sus linternas. «Dios mío», susurró Kovac, «¿qué es este lugar?». Reyes se acercó cautelosamente al borde del pozo. Dirigió su linterna hacia abajo. La luz parecía no penetrar más allá de los primeros metros, pero podía sentir algo emanando de esa oscuridad. No era aire frío exactamente, sino algo más fundamental, como si el pozo fuera una herida en la realidad misma. En el suelo alrededor del pozo había manchas oscuras. Reyes se arrodilló, tocó una con su dedo enguantado. Sangre seca, antigua, pero no tanto como la piedra. Décadas, tal vez, pero no siglos. «Marcus», dijo sin apartar la vista del pozo, «¿has estado aquí antes?». «No, nunca supe que esto existía». Kovac estaba examinando las paredes. «Estos símbolos, algunos son los mismos que encontramos arriba, pero hay más. Miren esto». Señalaba una sección de la pared donde los símbolos formaban algo reconocible, representaciones humanas, figuras estilizadas en varias poses. Algunas parecían estar cayendo, otras emergiendo, y todas estaban orientadas hacia el centro, hacia el pozo. «Es un mapa», se dio cuenta Reyes, «o instrucciones, algo ceremonial». «Sacrificios», dijo Marcus, su voz apenas audible. «Este lugar fue construido para sacrificios». Reyes sacó su teléfono para documentar la escena, pero la pantalla parpadeó. La batería había estado al 80% cuando bajaron, ahora marcaba 3%. Antes de que pudiera tomar una sola fotografía, el teléfono se apagó completamente. Lo mismo le pasó a Kovac. «Mi teléfono está muerto», dijo, confundido. Las linternas comenzaron a parpadear, una por una, como si algo estuviera drenando su energía. «Necesitamos salir de aquí», dijo Marcus con urgencia, «ahora». Pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. El sonido retumbó en la habitación circular como un trueno. Los tres corrieron hacia ella. Marcus empujó, Kovac empujó. No se movía. «Está trabada desde fuera», jadeó Kovac, como si alguien hubiera puesto algo contra ella. Las linternas se apagaron completamente. La oscuridad que los envolvió era absoluta. Reyes podía escuchar su propia respiración, su corazón martillando contra sus costillas. Escuchó a los otros dos moverse, escuchó a Marcus golpear la puerta, gritando por ayuda. Y entonces escuchó algo más. Un sonido venía del pozo. No era agua, no era aire moviéndose. Era algo orgánico, como respiración, pero demasiado profunda, demasiado lenta. Cada inhalación tomaba varios segundos. Cada exhalación liberaba un olor que Reyes no podía identificar, pero que la llenaba de un terror primitivo. «Hay algo ahí abajo», susurró. «Algo vivo». En la oscuridad, algo se movió. Reyes no podía verlo, pero podía sentirlo. Una presencia masiva, antigua, despertando de un sueño largo. Extendió su arma hacia donde creía que estaba el pozo, pero sus manos temblaban tanto que no podía mantener el objetivo. Una luz apareció. No venía de una fuente específica, sino que parecía emanar de las paredes mismas, de los símbolos tallados. Un resplandor pálido, enfermizo, que convertía la habitación en un paisaje de sombras grotescas. Y en ese resplandor, Reyes vio. El pozo no estaba vacío. Había algo allí, no completamente sólido, no completamente etéreo, una forma que su mente se resistía a procesar, que se deslizaba entre estados de existencia. Tenía la sugerencia de extremidades, demasiadas extremidades, la sugerencia de ojos, pero no en lugares donde deberían estar ojos. Era la cosa que Marcus había visto en el pasillo 7. Pero aquí, en este lugar donde era fuerte, donde había sido adorada y alimentada durante quién sabe cuánto tiempo, era casi tangible. La cosa se elevó del pozo. No subió, porque no tenía un cuerpo sólido que pudiera escalar. Simplemente se manifestó más plenamente en el espacio que ocupaban.
Reyes sintió su presencia como un peso físico, presionando contra su piel, intentando entrar. Y entonces habló, no con palabras, no con sonido realmente, pero de alguna manera, directamente en sus mentes, todas al mismo tiempo, escucharon 7. No era un número, era una identidad, era un nombre. Este ser, esta cosa antigua y hambrienta, se llamaba a sí misma 7. O el concepto de 7 era fundamental para su existencia de alguna manera que la mente humana no podía comprender completamente. Necesito alimentarme. Reyes sintió que su voluntad se debilitaba. Sería tan fácil simplemente dejarse ir, caer en ese pozo, convertirse en parte de lo que fuera que esta cosa era. Parte de ella quería hacerlo. La parte que siempre había buscado respuestas, que había dedicado su vida a resolver misterios. Aquí estaba el misterio final, esperando devorarla. Pero otra parte, más fuerte, se resistía. La parte que había sobrevivido a 20 años en la policía, que había visto horrores humanos y había elegido seguir luchando de todas formas. ¡No!, gritó, apuntando su arma a la forma. Disparó. La bala pasó a través de la cosa sin efecto discernible, pero el sonido, el acto mismo de resistencia, pareció sorprenderla. Se retrajo ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a que su comida luchara. Marcus estaba en la puerta, golpeándola con la barra de metal. El ruido era ensordecedor en el espacio confinado. «Linda, Jim, la puerta se está debilitando». Kovacs se unió a él, pateando la puerta con toda su fuerza. Reyes disparó 2 veces más hacia la cosa, no esperando herirla, solo tratando de distraerla, de ganar tiempo. Con un crujido final, la puerta cedió. Luz del pasillo entró en torrente, luz ordinaria de bombillas fluorescentes que nunca había parecido tan hermosa. Los 3 salieron tambaleándose. Marcus cerró la puerta detrás de ellos, buscando frenéticamente algo para bloquearla. Pero no era necesario. La puerta permaneció cerrada. Desde dentro no llegaba ningún sonido. Corrieron de vuelta a través del sótano, escaleras arriba, hacia la luz del día. No se detuvieron hasta que estuvieron en el estacionamiento, respirando el aire frío y húmedo de Portland como si fuera el oxígeno más puro. Reyes se dobló sobre sí misma, manos en las rodillas, tratando de no vomitar. Su mente se esforzaba por procesar lo que acababa de experimentar. Cada instinto de racionalidad le gritaba que debía haber sido una alucinación, pánico en la oscuridad, nada más. Pero sabía que no era así. Los 3 lo habían visto, los 3 lo habían sentido. Kovac fue el primero en hablar, su voz ronca. «Nadie va a creer esto». «No necesitan creer», dijo Reyes, enderezándose. Su entrenamiento policial estaba regresando, dándole estructura en medio del caos. «Necesitamos evidencia, necesitamos cerrar ese lugar, y necesitamos encontrar a Sarah Chen». Linda, Marcus la miraba con ojos que habían visto demasiado. Si esa cosa es lo que creo que es, si es lo que ha estado tomando personas durante décadas, Sarah no está perdida en algún lugar esperando ser rescatada. Sarah está... «No», interrumpió Reyes firmemente. «No vamos a asumir nada hasta que tengamos evidencia concluyente. Hay respuestas aquí, solo tenemos que encontrarlas». Pero mientras decía esto, una parte de ella sabía que Marcus tenía razón. Lo que habían visto en ese sótano no era algo de lo que una persona pudiera escapar. Era algo que tomaba y consumía y no dejaba rastro. Excepto por la sangre, siempre dejaba la sangre. El Riverside fue oficialmente cerrado 3 días después de la desaparición de Sarah Chen. No por su caso directamente, sino por violaciones críticas del Código de Construcción que el inspector municipal descubrió durante una inspección de emergencia que la detective Reyes había orquestado mediante canales que rozaban lo legal. El edificio fue condenado, sellado con tablones contrachapados sobre puertas y ventanas, rodeado de vallas metálicas coronadas con alambre de púas y carteles que advertían: «Propiedad condenada, no entrar, violadores serán procesados». No era suficiente.
Reyes lo sabía mientras observaba a los trabajadores de construcción atornillar las últimas láminas de madera sobre la entrada principal. No importaba cuántas barreras físicas colocaran, cuántos sellos legales estamparan en los documentos, lo que vivía debajo del Riverside no se contendría con burocracia y carpintería. Pero era lo máximo que el sistema le permitía hacer. El caso de Sarah Chen permanecía oficialmente abierto, aunque todos en el departamento sabían que, sin cuerpo y sin sospechoso viable, se convertiría en uno más de los expedientes fríos que llenaban los archivos. Richard Voss fue liberado después de 72 horas. Su computadora revelaba comportamiento obsesivo, sí, y suficiente evidencia para cargos de acoso que el fiscal del distrito estaba preparando. Pero no había nada que lo conectara directamente con la desaparición. Las cámaras de seguridad lo exoneraban de estar físicamente presente cuando Sarah desapareció. La madre de Sarah, Lynn Chen, llegó desde San Francisco 3 días después de la desaparición. Reyes la recogió en el aeropuerto y la llevó directamente a la estación, donde pasaron 4 horas revisando cada detalle del caso. Lynn era una mujer menuda de 53 años, con el mismo cabello negro de Sarah, ahora rayado de gris, las mismas manos pequeñas que temblaban mientras sostenía las fotografías de la escena del crimen que Reyes le permitió ver, editadas para remover los elementos más perturbadores. «Mi hija ya había perdido demasiado», dijo Lynn con voz quebrada pero controlada. Su esposo la dejó cuando Lily desapareció, la culpó, aunque todos sabemos que no fue su culpa. Ninguna madre puede vigilar a su hijo cada segundo. Pero Sarah se culpó de todas formas, se destruyó por dentro. Lynn miró a Reyes directamente, sus ojos secos pero marcados por un sufrimiento que iba más allá de las lágrimas. Vino a Portland para escapar de los fantasmas, pero tal vez los fantasmas la siguieron, o tal vez encontró nuevos. «Señora Chen», comenzó Reyes, pero Lynn levantó una mano. «No me diga que están haciendo todo lo posible, no me diga que hay esperanza. Soy realista, detective. He visto suficiente en mi vida para reconocer cuando alguien se ha ido de verdad». Tocó la fotografía de la mancha de sangre en el almacén. «Esta es mucha sangre, demasiada. Mi hija no sobrevivió a esto. Lo siento mucho. Lo que quiero», continuó Lynn, ignorando la disculpa, «es saber por qué. ¿Por qué mi Sarah? ¿Qué hizo ella para merecer esto? Era una buena persona. Callada, sí. Rota, tal vez, pero buena». Reyes no tenía respuesta. ¿Cómo podía explicarle que, según toda la evidencia, Sarah no había sido seleccionada por algo que hizo, sino por algo mucho más antiguo y arbitrario? ¿Que había tenido la mala fortuna de trabajar en un lugar construido sobre lo que fuera que existía debajo del Riverside? «Estamos investigando», fue todo lo que pudo decir. «No vamos a olvidar a Sarah». Lynn asintió, aceptando las palabras huecas porque no había otras disponibles. Antes de irse, sacó algo de su bolso. Otra fotografía, esta de Sarah y Lily juntas en tiempos más felices. Sarah sonreía, algo que Reyes nunca había visto en las grabaciones de seguridad del supermercado. Lily, con sus 5 años, abrazaba a su madre con esa confianza absoluta que solo los niños pequeños poseen. «Guárdela», dijo Lynn, entregándole la foto. «Recuerde que era una persona real, no solo un caso». Reyes puso la fotografía en el expediente de Sarah, donde permanecería como recordatorio de que detrás de la sangre y los símbolos antiguos y el horror incomprensible había una mujer que había querido y perdido y tratado de comenzar de nuevo. Marcus Whitmore se fue de Portland 5 días después del incidente. No se despidió de nadie del departamento, pero Reyes encontró una nota en su escritorio una mañana. Estaba escrita en una servilleta de café, la tinta ligeramente manchada como si hubiera estado llorando mientras escribía. «Detective Reyes, me voy al sur. No puedo quedarme en esta ciudad sabiendo que esa cosa está ahí abajo, esperando. No sé si alguna vez se lo dije, pero Sarah era amable conmigo. Me preguntaba sobre mi familia, escuchaba cuando hablaba, algo que nadie más hacía. Debería haberla protegido mejor, debería haber advertido a todos sobre el pasillo 7, pero tenía miedo de que pensaran que estaba loco. Ahora ella se fue y yo tengo que vivir con eso. Sea cuidadosa.
Esa cosa en el sótano 7 no está satisfecha. Volverá a tener hambre. Siempre vuelve. M.W. Reyes guardó la nota con los otros documentos del caso. Marcus tenía razón en una cosa. La entidad, si así podía llamarse, volvería a necesitar alimentarse. El patrón histórico era claro. Cada 2 o 3 años, alguien desaparecía. 7 personas por ciclo, aunque el ciclo en sí mismo abarcaba décadas. Sarah Chen había sido la número 4 del ciclo actual, si los registros que Reyes había compilado eran precisos. Lo que significaba que aún faltaban 3. El pensamiento la perseguía mientras trabajaba en otros casos, mientras intentaba dormir, mientras caminaba por las calles de Portland y se preguntaba cuántos otros lugares en la ciudad, en el mundo, albergaban cosas similares. Cuántas estructuras estaban construidas sobre sitios antiguos, donde la realidad era más delgada, donde cosas del otro lado podían alcanzar y tomar. 2 semanas después del incidente, Reyes recibió una llamada del Dr. Nathaniel Harper, el profesor de antropología de la Universidad de Portland. Había estado investigando los símbolos que ella le había enviado fotografías, trabajando con colegas en otras instituciones, consultando textos antiguos en bibliotecas especializadas. Se reunieron en su oficina abarrotada, donde Harper había cubierto un pizarrón entero con dibujos de los símbolos y lo que parecían ser traducciones tentativas. No es un lenguaje en el sentido convencional, explicó, señalando las marcas con un puntero. Es más bien instrucciones o advertencias. Los símbolos que encontraron en el techo del pasillo 7, en las paredes del sótano, en la habitación circular, todos son variaciones del mismo mensaje básico. ¿Qué mensaje? Harper se volvió hacia ella. Sellado. Contenido. No abrir. Reyes sintió un escalofrío. ¿Entonces, la habitación circular? Es un sello, o era un sello. Los símbolos fueron puestos ahí por alguien, hace mucho tiempo, para contener lo que fuera que existía en ese pozo, para mantenerlo dormido, o al menos limitado en lo que podía hacer. ¿Pero el supermercado fue construido encima de todo eso? Exactamente. Harper parecía exhausto, como si la investigación le hubiera quitado años. Quien construyó el Riverside o quien financió su construcción sabía lo que estaba debajo. Las modificaciones a los planos originales, la creación del pasillo 7 justo encima del sitio del pozo, no fue accidente, fue deliberado. ¿Por qué alguien haría eso? Harper sacudió la cabeza. Esa es la pregunta, ¿no? He estado investigando los registros de propiedad, rastreando la cadena de ventas del terreno. Y encontré algo interesante. El supermercado fue financiado por una corporación llamada Septimus Holdings, fundada en 1971, disuelta en 1982. No hay registros de quién la dirigía, solo nombres de abogados que desde entonces han muerto. Septimus, murmuró Reyes, latín para 7. Precisamente, y no es la única coincidencia. He encontrado referencias a corporaciones con nombres similares conectadas a otros sitios donde han ocurrido desapariciones inexplicables. Siempre el número 7. Siempre lugares construidos sobre sitios ceremoniales antiguos. Reyes procesaba esto. Está sugiriendo que hay una organización que deliberadamente construye sobre estos sitios. ¿Pero por qué? No lo sé, pero si tuviera que especular... Harper dudó, claramente incómodo con lo que iba a decir. Hay textos antiguos de varias culturas que hablan de entidades que existen fuera de nuestro espacio y tiempo normales, cosas que necesitan ser alimentadas para mantenerlas contentas o al menos dormidas. En algunas tradiciones, estos seres eran considerados dioses, en otras, demonios. Pero el principio era el mismo, sacrificios periódicos a cambio de... algo. ¿A cambio de qué? Poder, conocimiento, favores. Las especificaciones varían según la cultura, pero la idea de pactos con entidades sobrenaturales es universal. Harper se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo tembloroso. No estoy diciendo que creo en esto literalmente, soy un académico. Pero después de ver las fotografías que me mostró, después de estudiar estos símbolos...
Tengo que considerar que tal vez estos antiguos rituales tenían una base en algo real. Reyes pensaba en la cosa que había visto en el sótano, la forma que se hacía llamar 7, la sensación de hambre antigua y paciente. Si hay una organización haciendo esto, construyendo lugares donde estas cosas puedan alimentarse, necesitamos detenerlos. Buena suerte probándolo. No tengo evidencia sólida, solo conexiones tenues y coincidencias sugestivas. Cualquier fiscal lo descartaría como teoría conspirativa. Entonces encontraremos evidencia. Reyes se levantó para irse, pero Harper la detuvo. Detective, hay algo más que debería saber. En los textos que he estudiado hay advertencias sobre qué pasa cuando estos seres no son alimentados regularmente, cuando los sacrificios se detienen. ¿Qué pasa? Se debilitan, pero también se desesperan, y la desesperación las hace menos selectivas sobre cómo obtienen lo que necesitan. En lugar de esperar que las víctimas vengan a ellas, comienzan a alcanzar más lejos, a tomar cualquier cosa que puedan agarrar. Reyes entendió la implicación. El Riverside está sellado ahora, nadie puede entrar, lo cual significa que eventualmente, si esta cosa necesita alimentarse y no puede obtener víctimas de la manera normal, encontrará otra manera. Reyes sintió que el peso del caso se duplicaba. No era solo sobre resolver lo que le había pasado a Sarah, era sobre prevenir lo que podría pasar después. Los días se convirtieron en semanas. Noviembre llegó con su lluvia incesante característica de Portland. Reyes trabajaba el caso en cada momento libre que tenía, a menudo hasta altas horas de la noche en su oficina, rodeada de documentos, fotografías, mapas. Había comenzado a rastrear otros sitios que Harper había mencionado, buscando patrones, tratando de identificar a las personas detrás de Septimus Holdings y sus corporaciones hermanas. Pero era como perseguir fantasmas. Cada pista llevaba a otra empresa desaparecida, otro nombre sin rostro, otro callejón sin salida. Daniel Reeves fue entrevistado varias veces más. Su conexión con la desaparición de Lily Chen 3 años atrás era demasiado coincidente para ignorar, aunque él insistía en que solo había sido un voluntario en la búsqueda, nada más. Las verificaciones de antecedentes no revelaban nada sospechoso: estudiante promedio, sin historial criminal, vida ordinaria. Pero Reyes notó algo durante su última entrevista. Cuando mencionó el número 7, Daniel tuvo una reacción. Pequeña, fácil de perder, pero estaba ahí. Un tic en el ojo, una contracción en la mandíbula. ¿Qué significa el número 7 para ti, Daniel?, preguntó. Él se veía confundido por la pregunta. ¿Qué? Nada, es solo un número. ¿Pero reaccionaste cuando lo mencioné? No reaccioné, no sé de qué está hablando. Reyes dejó el tema, pero añadió una nota en el expediente. Había algo ahí, algo que Daniel no estaba diciendo, o tal vez algo que no sabía que sabía. 3 semanas después de la desaparición de Sarah, Reyes decidió regresar al Riverside, oficialmente para verificar que los sellos de condenación estuvieran intactos. No oficialmente, porque había algo que necesitaba entender. El edificio se veía diferente bajo la luz del día, menos ominoso, más triste, como una reliquia de una era pasada, abandonada y olvidada. Las ventanas cubiertas con contrachapado le daban el aspecto de un rostro con los ojos cerrados. Las vallas metálicas mantenían alejados a curiosos y vándalos potenciales, aunque había evidencia de intentos de entrada, secciones de valla dobladas, candados rotos y reemplazados. Reyes usó su llave maestra para pasar la cadena de la entrada principal. Adentro, el edificio estaba oscuro excepto por los delgados rayos de luz que se filtraban a través de las grietas en el contrachapado. Encendió su linterna y avanzó lentamente. El aire tenía un olor diferente ahora. No solo el desinfectante industrial y fruta podrida que había notado antes, sino algo más viejo, como tierra húmeda, como piedra antigua. Caminó directamente hacia el pasillo 7. Los anaqueles seguían en su lugar, pero vacíos ahora. Los productos habían sido removidos cuando el edificio fue sellado. La palabra 7 en el suelo había sido lavada, aunque si mirabas con atención, aún podías ver una sombra donde había estado. El pasillo se sentía más largo de lo que recordaba, extendiéndose hacia la oscuridad más allá del alcance de su linterna. Reyes se detuvo en el punto exacto donde Sarah había desaparecido.
Miró hacia arriba, hacia los símbolos en el techo que sabía que estaban ahí, aunque no podía verlos claramente sin iluminación adicional. ¿Por qué ella?, preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. ¿Por qué cualquiera de ellos? El silencio era completo. Ni siquiera el sonido del tráfico exterior penetraba estas paredes. Era como estar suspendida en un vacío. Pero entonces escuchó algo. No un sonido exactamente, sino la sensación de sonido. Como si alguien estuviera hablando en una frecuencia justo por debajo del umbral audible. Sentía las palabras en sus huesos más que escucharlas con sus oídos, y supo, con una certeza que desafiaba la lógica, que la cosa en el sótano estaba consciente de ella, que siempre había estado consciente, que cada vez que había entrado al edificio, cada vez que había investigado, había sido observada. La cosa llamada 7 sabía quién era, conocía sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, y estaba esperando, con la paciencia de algo que había existido durante milenios, a ver qué haría ella. Reyes sintió el impulso de huir, de salir corriendo del edificio y nunca regresar, pero se obligó a quedarse. Se obligó a caminar más profundo en el pasillo, hacia la puerta del almacén trasero. La puerta estaba cerrada con candado ahora, sellada oficialmente, pero Reyes tenía la llave. La abrió lentamente. El almacén estaba tal como lo recordaba, excepto por la ausencia de productos en las estanterías. Su linterna iluminó el espacio donde había estado la mancha de sangre. El concreto había sido limpiado, pero manchas oscuras permanecían en la textura porosa. Caminó hacia el área, se arrodilló, tocó el lugar con su mano enguantada. Fría, la piedra era siempre más fría que debería ser. ¿Dónde está?, preguntó al vacío. ¿Dónde está Sarah Chen? Y esta vez recibió una respuesta, no en palabras, sino en imágenes que aparecieron en su mente con claridad cristalina, tan vívidas que por un momento olvidó dónde estaba. Vio el pozo en el sótano, vio la oscuridad dentro de él, no como ausencia de luz, sino como presencia de algo más. Vio formas moviéndose en esa oscuridad, fragmentos de personas que ya no eran personas. Rostros que conocía de las fotografías: Patricia Morales, Jennifer Blackwood, Thomas Ashford. Y Sarah, su rostro congelado en una expresión de terror eterno y algo peor, comprensión. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando a Reyes jadeando, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se diera cuenta de que había estado llorando. Sarah Chen no estaba muerta, no exactamente. Estaba en algún lugar entre la existencia y la no existencia, atrapada en el espacio imposible que la cosa llamada 7 ocupaba, y sufría. No el dolor físico de una herida fatal, sino algo mucho peor, la conciencia interminable de estar dividida, fragmentada, parte de alguien que la digería lentamente a lo largo de años, décadas, posiblemente siglos. Reyes vomitó. No pudo evitarlo. El horror de esa comprensión era demasiado. Cuando finalmente pudo moverse, salió del almacén tambaleándose, atravesó el pasillo 7, salió del edificio hacia la luz gris del día de Portland. Afuera, se apoyó contra su auto y llamó a Kovac. «Necesitamos cerrar ese lugar permanentemente», dijo cuando él respondió. «No solo sellarlo, necesitamos destruirlo». «Linda, sabes que no podemos hacer eso. Es propiedad privada, y aunque está condenado, entonces encontraremos una manera, porque si no lo hacemos, va a pasar de nuevo, y seguirá pasando hasta que alguien tenga el coraje de detenerlo». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Kovac habló. «¿Qué viste ahí dentro?» «La verdad», respondió Reyes, «vi la verdad sobre lo que le pasó a Sarah. Y te prometo, Jim, nunca vamos a dejar que le pase a nadie más». Pero era una promesa que no sabía cómo cumplir. 6 meses después de la desaparición de Sarah Chen, el Riverside seguía en pie, sellado y vigilado, un monumento a los horrores que pueden esconderse bajo la superficie del ordinario.
La investigación oficial había sido cerrada con la conclusión de presunta muerte por causas indeterminadas. Richard Voss había sido condenado por acoso en el lugar de trabajo, sentenciado a libertad condicional y servicios comunitarios. Marcus Whitmore nunca regresó a Portland. Lin Chen estableció una fundación en memoria de su hija y nieta, trabajando con familias de personas desaparecidas. Y la detective Linda Reyes continuaba su búsqueda. En su oficina, tarde en la noche cuando el resto del departamento se había ido a casa, ella trabajaba. Había transformado una pared completa en un mapa de investigación. Fotografías conectadas con hilos rojos, recortes de periódico de desapariciones a lo largo de décadas, mapas marcando ubicaciones de edificios construidos por corporaciones con el número 7 en sus nombres. Era el trabajo de alguien obsesionado, o de alguien que había visto algo que no podía olvidar. Harper le había proporcionado más información sobre los sitios potenciales. Había identificado 17 ubicaciones solo en el Pacífico Noroeste que mostraban los patrones. Construcción sobre sitios arqueológicos antiguos, desapariciones periódicas sin explicación, financiamiento por corporaciones fantasma. 17. Era un número que la perturbaba de maneras que no podía articular completamente. Una noche, mientras revisaba por enésima vez las fotografías de los símbolos, notó algo que había pasado por alto antes. Los símbolos en el techo del pasillo 7 no estaban solo en el punto donde Sarah había desaparecido. Había otros juegos de símbolos espaciados a lo largo del pasillo. 6 conjuntos en total. 7 puntos, incluyendo el central donde Sarah había sido tomada. Sacó los planos del edificio que había copiado del sótano. Marcó cada ubicación de símbolos en el plan. Cuando conectó los puntos, formaban un heptágono. Un polígono de 7 lados con el pozo en el sótano directamente en su centro. El edificio entero había sido diseñado como una máquina ritual. Cada sección servía a un propósito en alimentar y contener la entidad debajo. El pasillo 7 no era solo un lugar donde ocurrían los sacrificios, era el canal principal, el punto de conexión más fuerte entre el mundo normal y el espacio imposible que 7 habitaba. Reyes fotografió su descubrimiento y se lo envió a Harker. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Tienes razón, es arquitectura ritual. Necesitamos hablar, urgente. Se reunieron en un café lejos de la universidad, un lugar anónimo donde nadie los conocía. Harper se veía peor de lo que Reyes lo había visto nunca, como si no hubiera dormido en días. He estado en contacto con otros investigadores, comenzó sin preámbulo. Antropólogos, arqueólogos, incluso algunos que se especializan en lo que podríamos llamar lo oculto. Todos están diciendo lo mismo. Algo está cambiando. ¿Cambiando cómo? Los sitios que hemos identificado, los lugares donde estas entidades están contenidas, están volviéndose más activos. Hay más avistamientos de fenómenos extraños, más desapariciones. Es como si las cosas se estuvieran fortaleciendo o volviéndose más desesperadas. Reyes pensaba en la advertencia que Harper le había dado meses atrás sobre qué pasaba cuando los sacrificios se detenían. El Riverside ha estado sellado durante medio año. Nadie puede entrar. Exactamente. Lo que significa que 7 ha estado privado. Y según los registros que has compilado, normalmente habría tomado al menos una persona más en este punto del ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Harper se inclinó hacia adelante, bajando su voz aunque el café estaba casi vacío. Hay una teoría, basada en textos antiguos que francamente pensé que eran solo mitología hasta hace unos meses. Dice que estas entidades, cuando se ven lo suficientemente debilitadas por la falta de sustento, intentarán romper su contención. No físicamente, no pueden manifestarse completamente en nuestro mundo, pero pueden extenderse, alcanzar más allá de sus límites normales. ¿Qué tan lejos? No lo sé con certeza, pero los textos hablan de zonas de influencia que se expanden. Primero el edificio, luego la manzana, luego el vecindario. Cualquier persona que entre en esa zona de influencia se vuelve vulnerable. Reyes sintió que se le helaba la sangre. Hay un vecindario residencial a 2 cuadras del Riverside. Familias, niños. Lo sé.
Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? ¿Cómo peleas contra algo que ni siquiera existe completamente en nuestro plano de realidad? Era la pregunta que había estado atormentando a Reyes durante meses, y finalmente tenía una respuesta. No una buena respuesta, no una que quisiera dar, pero la única que veía. Tenemos que destruir el sitio, quemar el edificio, sellar el pozo con concreto, hacer lo que sea necesario para cortar la conexión entre 7 y nuestro mundo. Harper se veía escéptico. ¿Y si eso solo lo libera? ¿Y si la estructura del edificio es lo que lo mantiene contenido en primer lugar? Es un riesgo, pero el estado actual claramente no es sostenible. Si no hacemos nada, eventualmente esa cosa va a romper por sí sola. Al menos si actuamos, lo hacemos en nuestros términos. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. No era un plan perfecto, había demasiadas variables desconocidas para eso, pero era algo. Necesitarían ayuda. No podían hacer esto oficialmente, no sin evidencia que sostuviera en corte. Pero Reyes conocía personas, oficiales que confiaban en su juicio, que habían visto suficiente en sus propias carreras para saber que el mundo contenía más de lo que los libros de texto admitían. También necesitarían equipo, explosivos si podían conseguirlos, concreto de secado rápido industrial, expertos en demolición dispuestos a hacer preguntas. Y necesitarían hacerlo pronto, antes de que la ventana de oportunidad se cerrara. 2 semanas después, en una noche sin luna de diciembre, un grupo pequeño se reunió en el estacionamiento del Riverside. Reyes y Kovac representaban la ley, aunque estaban claramente operando fuera de jurisdicción oficial. Harper traía su expertise académico y un cuaderno lleno de contrarrituales copiados de textos antiguos que probablemente no funcionarían, pero que tenía que intentar de todas formas. Había 3 especialistas en demolición que Kovac conocía de su tiempo en la unidad de bombas, tipos que no hacían muchas preguntas si la paga era buena. Y había 2 más. Una mujer llamada Elena Santos, que se especializaba en lo que llamaba limpieza paranormal, y tenía credenciales tan dudosas como impresionantes, y Daniel Reeves. Reyes había debatido incluir a Daniel, pero él había insistido cuando se enteró de los planes, había dicho que necesitaba estar ahí, que le debía a Sara. Y había algo en su determinación que hizo que Reyes creyera que él veía esto como expiación por algo. «Todo el mundo entiende el plan», dijo Reyes, revisando al grupo. «Entramos, colocamos las cargas explosivas alrededor del perímetro del sótano, sellamos el pozo con concreto, salimos. Tenemos una ventana de 90 minutos antes de que las patrullas de rutina pasen por aquí». «¿Y si esa cosa se despierta antes de que terminemos?», preguntó uno de los especialistas en demolición, un hombre llamado Garrett, que claramente pensaba que esto era la misión más extraña en la que había participado. «Entonces corres», respondió Elena Santos simplemente. «No luchas, no intentas ser héroe, solo corres y esperas que sea más lenta que tú». El grupo intercambió miradas incómodas, pero todos habían aceptado estar ahí. Todos habían visto suficiente de las evidencias, escuchado suficiente del testimonio de Reyes y Marcus para saber que esto no era paranoia. Entraron al edificio usando la llave maestra de Reyes. Dentro, la oscuridad era absoluta. Encendieron sus linternas, los haces de luz cortando el aire polvoriento. El edificio se sentía diferente ahora, más de 6 meses sellado. No abandonado, sino expectante, como si supiera que habían venido. Se dividieron en 2 grupos. Garrett y sus compañeros irían directamente al sótano para comenzar a preparar las cargas explosivas. Reyes, Kovac, Harper, Elena y Daniel descenderían a la habitación circular para lidiar con el pozo directamente. «Mantengan las radios encendidas», instruyó Kovac. «Cualquier cosa extraña, reportan inmediatamente». El descenso al sótano fue tenso. Cada crujido del piso, cada sombra que se movía en los bordes de la luz de sus linternas, hacía que el grupo se pusiera tenso. Pero no encontraron resistencia mientras navegaban los pasillos familiares hacia la puerta de acero reforzado. La puerta estaba cerrada, tal como la habían dejado meses atrás. Reyes usó su llave. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el espacio confinado como un grito. La habitación circular los esperaba, pero había algo diferente.
Los símbolos en las paredes brillaban débilmente, emitiendo una fosforescencia pálida que no había estado ahí antes. El pozo en el centro parecía más profundo, su oscuridad más absoluta, como si se hubiera expandido más allá de sus límites físicos. «Dios santo», susurró Daniel, mirando las paredes. «Es hermoso». «No», dijo Elena firmemente, agarrando su brazo. «No lo es. No mires los símbolos demasiado tiempo. No son para ojos humanos». Harper ya estaba moviéndose alrededor del perímetro del pozo, trazando líneas de sal que había traído en bolsas. Era un gesto ritual que probablemente no serviría de nada contra algo como 7, pero la acción misma parecía darle confianza. Elena sacó objetos de su mochila, velas, cristales, hierbas que Reyes no reconocía. Comenzó a arreglarlos en patrones específicos alrededor del círculo de sal, murmurando palabras en un idioma que sonaba tanto antiguo como inventado. «¿Realmente crees que eso va a funcionar?», preguntó Kovacs. «No», admitió Elena, «pero he aprendido que en lugares como este, la intención importa tanto como la metodología. Estamos declarando nuestro territorio, diciéndole a lo que sea que está aquí que no tiene permiso de tocarnos». Reyes y Daniel comenzaron a preparar el concreto. Habían traído sacos de mezcla de secado rápido industrial y contenedores de agua. La plan era simple: llenar el pozo completamente, sellando físicamente la apertura. Pero conforme trabajaban, Reyes sentía la presencia. 7 estaba consciente de ellos, y no estaba contenta. La temperatura en la habitación comenzó a descender. Su aliento se volvió visible en nubes de vapor. Las linternas parpadearon. «Necesitamos trabajar más rápido», dijo Reyes, sus manos temblando mientras mezclaba el concreto. Daniel vertía agua en la mezcla, sus movimientos mecánicos pero eficientes. Cuando Lily desapareció, dijo repentinamente, pasó cerca de un pozo viejo en el parque donde su padre la llevó. Nunca lo conecté hasta que vi este lugar. Reyes se detuvo. «Daniel, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que estos lugares, estos pozos, hay más de ellos de los que pensamos. Y todos están conectados de alguna manera. 7 no es solo una entidad en un lugar, es una red que se extiende más lejos de lo que imaginamos». Antes de que Reyes pudiera responder, la radio chasqueó. La voz de Garrett, teñida de pánico: «Tenemos un problema aquí arriba. Las paredes se están moviendo, y hay sonidos, como si algo estuviera arrastrándose dentro de ellas». «Aguanten», respondió Kovacs, «estamos casi listos aquí». Pero no estaban casi listos. Apenas habían comenzado a verter el concreto en el pozo cuando algo cambió. El brillo fosforescente de los símbolos se intensificó, volviéndose casi dolorosamente brillante. Y del pozo vino un sonido. Ese mismo sonido de respiración que Reyes recordaba de su primer encuentro, pero amplificado, más cercano. «¡Está viniendo!», gritó Elena, retrocediendo del borde del pozo. «¡Se está manifestando!». Y entonces 7 emergió, no como había hecho antes, gradualmente materializándose. Esta vez fue violento, explosivo. La oscuridad en el pozo se solidificó en formas que dolían mirar, geometrías que no deberían existir en 3 dimensiones, extremidades que eran y no eran, ojos que miraban desde ángulos imposibles, una presencia masiva que llenaba la habitación, aunque físicamente no ocupaba más espacio que una persona. El grupo retrocedió instintivamente, pero no había suficiente espacio en la habitación circular. Estaban rodeados por los símbolos que ahora brillaban tan intensamente que proyectaban sombras grotescas. Y 7 habló, directamente en sus mentes, con una fuerza que hizo que varios cayeran de rodillas. «Profanadores. Ladrones del pacto. Devolverán lo que fue prometido». «¿Qué pacto?», gritó Reyes, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo físico pronunciar. «¿Quién prometió qué?». Las imágenes inundaron su mente. Vio el pasado, fragmentos de historia que los libros nunca registraron. Vio a personas antiguas construyendo el pozo original, no como trampa, sino como portal. Vio intercambios, vida por conocimiento, carne por poder. Vio siglos de equilibrio delicado,
mantenido por aquellos que comprendían lo que existía debajo de la realidad y que habían hecho pactos para controlarla. Y vio cómo ese equilibrio se había roto, no por malicia, sino por olvido. Las generaciones pasaron, los significados se perdieron, los rituales se volvieron leyendas. Y 7, hambrienta y abandonada, comenzó a tomar en lugar de recibir ofrendas. El Riverside no había sido construido para contenerla, había sido construido para alimentarla, una versión moderna de los antiguos templos. Pero incluso ese propósito se había olvidado a mitad de camino, dejando solo la estructura sin el conocimiento de cómo usarla apropiadamente. «No te debemos nada», dijo Reyes, obligándose a ponerse de pie. Esas personas, Sarah Chen, los demás, eran inocentes, no consintieron en ser sacrificios. El consentimiento no es requerido, solo la necesidad. Elena había logrado ponerse de pie, sus manos trazando símbolos en el aire mientras cantaba en esa lengua extraña. Los símbolos brillaron brevemente azules en lugar de los tonos verdosos enfermos, creando un espacio momentáneo de resistencia. Harper estaba en el suelo, pero seguía sosteniendo su cuaderno, leyendo contrarrituales en voz alta. Su voz temblaba, pero no se detenía. Daniel estaba junto al concreto sin verter, mirando fijamente a 7. Y había algo en su expresión que Reyes no podía identificar. No miedo, sino reconocimiento. «Tú la tomaste», dijo Daniel suavemente. «Tomaste a Lily, hace 3 años, en el parque». La atención de 7 se enfocó en él, y Daniel se tambaleó bajo el peso de esa mirada imposible. «Sí», continuó Daniel, más para sí mismo que para cualquier otro. «Por eso me sentí atraído aquí, por eso conseguí este trabajo. Siempre fuiste tú, llamándome, atrayéndome cerca». «Portador», reconoció 7, «marcado desde la juventud, destinado». «No», dijo Daniel, pero había menos convicción en su voz ahora. «No acepto eso, no acepto que mi vida estaba dirigida hacia esto». Pero Reyes entendía ahora. Daniel no había sido una coincidencia. Había sido seleccionado, marcado cuando presenció la desaparición de Lily años atrás. 7 sembraba semillas, marcaba testigos, los atraía lentamente a su órbita. Era parte de cómo alimentaba, cómo perpetuaba su existencia. Y si Daniel era uno de esos marcados, entonces... «Todos hemos sido marcados», dijo Reyes en voz alta, la revelación golpeándola como peso físico. «Desde el momento en que entramos a este lugar por primera vez, hemos estado siendo atraídos de regreso». Era cierto. Podía sentirlo ahora, esa conexión sutil que había sido tejida en su ser. El edificio la llamaba, el pozo la llamaba. Parte de ella quería acercarse, mirar dentro, dejarse caer en esa oscuridad que prometía respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. «Entonces rompemos esa marca», dijo Kovac, su pragmatismo militar regresando. Levantó una de las mochilas que contenían explosivos. «Destruimos este lugar». Cortamos la conexión. «No pueden», dijo 7. «Soy eterno, soy anterior, soy inevitable». «Tal vez», respondió Reyes, «pero este lugar específico, este punto de acceso, eso lo podemos destruir». Asintió a Kovac, quien comenzó a colocar cargas explosivas alrededor del perímetro de la habitación. Los movimientos eran apresurados pero precisos. Tenían tal vez minutos antes de que 7 se solidificara lo suficiente para atacarlos directamente. Elena intensificó su cántico, y Harper se le unió, sus voces creando una disonancia que de alguna manera empujaba contra la presencia de 7, creando espacio suficiente para trabajar. Daniel aún estaba paralizado, mirando fijamente al pozo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se movió hacia adelante, hacia 7, sin miedo. «¡Daniel, no!», gritó Reyes, pero era demasiado tarde. Daniel extendió su mano, tocando el borde del pozo donde la oscuridad se encontraba con la piedra. Y en ese toque, algo se transfirió. Reyes lo vio como un destello de luz, una descarga de energía que recorrió el cuerpo de Daniel y se hundió en el pozo. Daniel gritó, pero no de dolor, era un grito de liberación.
La marca que 7 había puesto en él años atrás se rompió, quemándose en una llama brillante que no producía calor físico, pero que podía sentirse en un nivel más fundamental. Y en ese momento de conexión, Daniel vio dónde estaban las víctimas de 7, las almas fragmentadas que existían en ese espacio entre espacios. Vio a Lily, vio a Sarah, vio a docenas de otros. Y con lo último de su voluntad antes de que la descarga lo dejara inconsciente, envió ese conocimiento hacia afuera, a Reyes, a Harper, a todos los presentes. Reyes tambaleó bajo el peso de esa visión, pero también entendió cómo funcionaba 7, qué la alimentaba. No era solo la muerte física, era la desesperación, el miedo, la separación de todo lo que hace a una persona humana. 7 se alimentaba de ruptura, lo que significaba que el opuesto de ruptura podría debilitarla. Conexión, comunidad, resistencia colectiva. Todos, gritó Reyes, piensen en las personas que aman, piensen en por qué están aquí, mantengan esos pensamientos. Parecía ridículo, como psicología pop en medio de un horror cósmico. Pero cuando lo hicieron, cuando cada persona en esa habitación enfocó su mente en algo más que el miedo, algo cambió. La presencia de 7 se debilitó ligeramente, retrocedió algunos grados. Era suficiente. ¡Ahora!, gritó Kovac, activando los detonadores. La habitación se llenó de sonido y furia. Las cargas explosivas detonaron simultáneamente, fracturando las paredes de piedra antigua, colapsando el techo de concreto. Polvo y escombros llenaron el aire. El grupo corrió, arrastrando al inconsciente Daniel con ellos, a través del sótano que ahora colapsaba, escaleras arriba hacia el nivel principal. Detrás de ellos, escucharon un sonido que no era explosión, sino algo más profundo. El sonido de algo muy antiguo siendo herido, siendo forzado de regreso al vacío del cual había venido. Salieron del edificio justo cuando la estructura comenzaba a colapsar sobre sí misma. El Riverside, que había estado en pie durante más de 2 décadas, se plegaba hacia adentro, los pisos superiores cayendo hacia el vacío que ahora existía donde antes había estado el pozo. Se alejaron, refugiándose detrás de sus vehículos mientras el edificio continuaba su autodestrucción. No era una demolición limpia. Era caótica, violenta, como si el edificio mismo estuviera en agonía. Y entonces, silencio. El polvo comenzó a asentarse. Donde antes había estado el Riverside, ahora había solo escombros. Un cráter en el centro donde el pozo había estado. El supermercado Riverside cerraba sus puertas a las 10 de la noche. Pero el olor a desinfectante industrial y frutas maduras permanecía suspendido en el aire durante horas, como si el edificio mismo respiraba los residuos del día. Era un establecimiento de tamaño medio en las afueras de Portland, Oregon, construido en los años 70, cuando el vecindario todavía prometía prosperidad. Ahora, en el otoño de 1996, sus pasillos crujían bajo la iluminación fluorescente amarillenta que parpadeaba sobre los anaqueles metálicos. El pasillo 7, dedicado a productos enlatados y conservas, era el más largo y el más frío, como si el calor del resto del edificio se negara a llegar hasta allí. Sarah Chen llevaba 3 años trabajando en el turno de noche como reponedora. 28 años, cabello negro siempre recogido en una trenza apretada, manos pequeñas pero fuertes de tanto levantar cajas. Había llegado a Portland huyendo de algo que nunca mencionaba, ni siquiera a Marcus, el guardia de seguridad nocturno que había desarrollado la costumbre de tomar su descanso junto a la máquina expendedora precisamente cuando Sarah pasaba con su carrito de reposición. Marcus era un hombre callado de 42 años, veterano de la Guerra del Golfo, con ojos que miraban a través de las personas como si todavía estuviera buscando amenazas en el desierto iraquí. En las grabaciones de las cámaras de seguridad de esas noches, Sarah siempre aparece sola en el pasillo 7. Empuja su carrito metálico con movimientos mecánicos, precisos, lata tras lata, cada producto en su lugar exacto. A veces, sus labios se mueven como si hablara con alguien, pero en el metraje no hay nadie más. Los detectives que más tarde revisarían esas cintas notarían este detalle.
También notarían cómo, en ciertos momentos, Sara se detenía y miraba hacia el fondo del pasillo, donde la cámara no alcanzaba a cubrir completamente el área de almacenamiento trasero. Se quedaba inmóvil durante segundos que parecían eternos en la reproducción acelerada, su cuerpo tenso, como un animal que detecta un depredador. El gerente del turno nocturno era Richard Voss, 56 años, divorciado 2 veces, con una colección de corbatas baratas que rotaba cada semana. Voss tenía la particularidad de aparecer donde no se le esperaba. Surgía de pasillos laterales, emergía de la trastienda, se materializaba detrás del mostrador de atención al cliente cuando creías que estaba solo. Los empleados habían aprendido a no sobresaltarse. Era parte del trabajo, decían. Pero había algo en la forma en que Voss miraba a Sara que hacía que los demás desviaran la vista. Una intensidad que no correspondía a una simple relación laboral. La noche del 15 de octubre comenzó como todas las demás. Sara llegó puntual a las 11, después de que el último cliente hubiera abandonado el establecimiento. Se cambió en el vestuario femenino del sótano, donde un espejo agrietado reflejaba su rostro fragmentado. En su taquilla guardaba una fotografía doblada que nadie había visto nunca, una imagen que mantenía oculta bajo un jersey de repuesto. En esa fotografía, que la policía encontraría semanas después, aparecía una niña de unos 5 años sosteniendo un globo rojo. La niña tenía los ojos de Sara. Marcos estaba ya en su puesto habitual junto a los monitores de seguridad, una habitación claustrofóbica en el segundo piso con paredes de concreto y un ventilador que giraba sin cesar. Había desarrollado una rutina: revisar las cámaras cada 15 minutos, caminar el perímetro del edificio cada hora, tomar café de una termo que traía de casa porque decía que el del dispensador del personal sabía a metal oxidado. En su escritorio había una fotografía enmarcada de una mujer y 2 niños que ya no lo visitaban. El cristal del marco estaba empañado por las huellas de sus dedos, como si lo tocara frecuentemente. Esa noche, el clima había comenzado a cambiar. Una tormenta llegaba desde el oeste, trayendo consigo ese frío húmedo característico del Pacífico noroeste que se cuela en los huesos. El viento hacía gemir las estructuras metálicas del techo del supermercado, un sonido bajo y constante que se mezclaba con el zumbido de los refrigeradores industriales. En el interior, la temperatura descendía gradualmente. Sara se había puesto un suéter gris sobre su uniforme, pero aún así sentía el frío concentrarse en el pasillo 7. Había otro empleado esa noche, Daniel Reeves, 19 años, estudiante universitario que trabajaba medio tiempo en el área de carnicería. Daniel era nuevo, apenas llevaba 2 meses en el Riverside. Alto, desgarbado, con acné residual en las mejillas y una sonrisa nerviosa que usaba como escudo. Llegaba siempre tarde y Voss lo reprendía con una severidad desproporcionada que hacía que los demás se sintieran incómodos. Pero Daniel necesitaba el trabajo, así que soportaba las humillaciones con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Sara había intercambiado pocas palabras con Daniel, pero había notado cómo sus ojos la seguían cuando pasaba cerca del mostrador de carnes. No era la mirada hambrienta de algunos hombres, sino algo diferente. Curiosidad, quizás, o reconocimiento, como si viera en ella algo familiar. Una noche, él le había preguntado si también sentía que el edificio estaba vivo. Sara se había detenido, sorprendida por la pregunta, y por un momento pareció a punto de responder. Pero Marcus apareció en ese instante con su linterna reglamentaria y su presencia silenciosa, y el momento se rompió. El pasillo 7 tenía una peculiaridad arquitectónica. Debido a un error en la construcción original, el suelo estaba ligeramente inclinado. Era casi imperceptible, pero si dejabas una lata en el piso, rodaba lentamente hacia el fondo, hacia la puerta de metal que daba al almacén trasero. Sara había descubierto esto durante su primera semana y le había parecido perturbador de una manera que no podía explicar, como si el edificio estuviera tratando de tragar algo. En su casillero del vestuario, junto a la fotografía doblada, Sara guardaba también un pequeño cuaderno de tapas negras. Páginas y páginas de anotaciones en letra apretada, fechas, horas, observaciones. RB en pasillo 3, 2:47 AM, me miraba. Ruido en trastienda,
4:15 a.m., como si algo pesado se arrastrara. Marcus preguntó por mi familia, le dije que no tengo. Mintió sobre creerme. Los detectives pasarían días intentando descifrar qué significaban estas notas. ¿Qué había estado documentando Sarah Chen durante meses? La ciudad de Portland ese otoño estaba sumida en una de sus típicas temporadas de lluvia perpetua. Los días se volvían indistinguibles unos de otros, una masa gris de agua y asfalto mojado. Pero las noches eran diferentes. Las noches tenían textura, peso. En el Riverside, alejado del centro de la ciudad, rodeado de un estacionamiento vacío que brillaba bajo las pocas farolas que aún funcionaban, las noches eran un espacio aparte, un limbo entre el mundo diurno de transacciones y sociabilidad y algo más primitivo. Richard Voss vivía solo en un apartamento a 10 minutos del supermercado. Paredes blancas, muebles funcionales, una televisión que permanecía encendida incluso cuando dormía. En su refrigerador, comida para llevar y cerveza. En su baño, frascos de pastillas para dormir que ya no funcionaban. En su dormitorio, una computadora que los investigadores más tarde confiscarían, encontrando en ella una historia que nadie había imaginado. Pero eso vendría después. La noche del 15 de octubre, Voss llegó al trabajo con su corbata marrón, la que tenía una mancha de café que había intentado limpiar tantas veces que el tejido había comenzado a deshilacharse. Saludó a Marcus con un movimiento de cabeza y procedió a hacer su ronda inicial. Verificó las puertas de emergencia, comprobó los termostatos de los refrigeradores, inspeccionó el área de devoluciones. Y se detuvo largo rato frente al pasillo 7, observando cómo Sarah acomodaba latas de sopa con sus manos precisas y pequeñas. Había una historia que circulaba entre los empleados del turno diurno, una leyenda urbana que contaban los nuevos a modo de iniciación. Decían que en 1983 un trabajador había muerto en el almacén trasero del Riverside. Un accidente, oficialmente. Una pila mal asegurada de cajas que se desplomó sobre él, rompiéndole el cuello. Pero los rumores sugerían otra cosa. Hablaban de un gerente anterior, de acoso que escaló, de una confrontación que terminó en silencio y papeleo falsificado. Decían que si escuchabas con atención en el pasillo 7, después de la medianoche, podías oír el sonido de cajas cayendo. Sarah nunca había escuchado nada así, pero sí había sentido algo, una presencia, como si alguien observara desde espacios que no deberían contener a nadie. Marcus tampoco creía en fantasmas. Había visto suficiente muerte real como para necesitar inventar la sobrenatural. Pero admitía, solo para sí mismo mientras veía los monitores parpadear en su pequeña habitación, que había algo extraño en el edificio, una sensación que se intensificaba después de las 3 de la mañana, cuando el mundo exterior dormía y el Riverside existía en su propia burbuja temporal. A veces, las cámaras captaban movimientos en los bordes del encuadre, sombras que no correspondían a ningún cuerpo, interferencias que los técnicos no podían explicar. Daniel Reeves esa noche terminó su turno en la carnicería más temprano de lo habitual. Voss le había ordenado limpiar las cortadoras y los mostradores con una meticulosidad casi obsesiva, revisando su trabajo 3 veces antes de aprobar. Mientras fregaba, Daniel pensaba en su tarea de biología que no había terminado, en la llamada de su madre que había ignorado, en cómo el olor a sangre y desinfectante se le había metido tan profundo en la piel que ya no lo notaba hasta que alguien más lo mencionaba. Eran las 2:33 de la madrugada cuando Sarah empujó su carrito hacia el pasillo 7 por última vez. Las grabaciones muestran su figura pequeña adentrándose en ese corredor de anaqueles metálicos, la luz fluorescente creando un halo extraño alrededor de su cabeza. Se mueve con su eficiencia habitual durante los primeros minutos. Latas de maíz, de frijoles, de duraznos en almíbar. Pero entonces se detiene. Mira hacia el fondo del pasillo. Sus labios se mueven. Está diciendo algo. Marcus, en su habitación de monitores, está tomando café cuando ve a Sarah detenerse. Frunce el ceño. Amplía la imagen en el monitor, pero la calidad es pobre. Se levanta, toma su linterna. Decide hacer una ronda. No sabe por qué, pero algo le dice que debería verificar el pasillo 7. Richard Voss está en su oficina,
Un cubículo de paredes de vidrio en el segundo piso, desde donde puede ver gran parte del área de ventas. Está mirando papeles, informes de inventario que debería estar revisando, pero que en realidad solo está fingiendo leer. Sus ojos se dirigen una y otra vez hacia el pasillo 7. Puede ver el carrito de Sara, pero no a ella. El ángulo es malo. Se pregunta si debería bajar. Se pregunta qué excusa podría dar. Daniel está en el vestuario, cambiándose. Se ha quitado el delantal manchado de sangre y lo ha dejado en el cesto de lavandería. Escucha algo, un sonido que viene de arriba, del piso de ventas, como si algo pesado hubiera caído, o como si alguien hubiera gritado, pero el sonido hubiera sido ahogado a mitad de camino. La tormenta afuera alcanza su punto máximo. Las luces del supermercado parpadean una vez, 2 veces. El generador de emergencia se activa con un zumbido grave. En ese parpadeo de oscuridad y luz, algo cambia, algo se rompe. La línea entre lo que era y lo que será se vuelve borrosa. En el pasillo 7, una lata de tomate rueda lentamente hacia el fondo, siguiendo la inclinación imperceptible del suelo. Rueda y rueda, con un tintineo metálico que resuena en el silencio como un reloj que cuenta algo irreversible. Y entonces, el grito. El sonido que Marcus Whitmore escuchó a las 2:47 de esa madrugada no era como los gritos que había oído en la guerra. Aquellos tenían una cualidad específica, nacida del dolor físico agudo o del terror de confrontar la propia mortalidad. Este era diferente. Era más corto, más agudo, y tenía algo que solo podría describirse como sorpresa absoluta. El sonido de alguien que descubre que el mundo funciona de maneras que nunca imaginó. Marcus corrió. Sus botas de suela de goma chirriaban contra el linóleo mientras abandonaba su puesto de vigilancia, bajaba las escaleras de 2 en 2, atravesaba el pasillo principal hacia el 7. Su mano derecha ya había desenfundado la linterna reglamentaria que también servía como porra improvisada. Su mano izquierda buscaba el walkie-talkie en su cinturón, pero no lo activó. Algo instintivo le decía que esperara, que evaluara primero. Cuando llegó al pasillo 7, lo encontró vacío. El carrito de Sara estaba a mitad del pasillo, una caja de conservas de durazno abierta a su lado, 3 latas dispersas en el suelo como si las hubiera dejado caer. Una de ellas había rodado hasta el final del pasillo y descansaba contra la puerta del almacén trasero. Pero Sara no estaba. Marcus encendió su linterna aunque las luces fluorescentes del techo proporcionaban iluminación suficiente. El haz de luz recorrió los anaqueles, las sombras entre las cajas, el suelo impecablemente limpio. Nada. Avanzó lentamente, cada sentido en alerta máxima. El entrenamiento militar nunca se olvida del todo. Los músculos recuerdan. La puerta del almacén trasero estaba entreabierta. Era una puerta pesada de metal con una ventana reforzada de vidrio opaco a la altura de los ojos. Normalmente permanecía cerrada, asegurada con un pestillo desde el interior. Marcus podía ver que el pestillo estaba descorrido. Empujó la puerta con la punta de su linterna, dejándola abrirse lentamente con un chirrido que hizo que se le erizara la piel. El almacén trasero del Riverside era un espacio cavernoso de aproximadamente 1000 metros cuadrados. Filas de estanterías metálicas industriales que llegaban hasta un techo de 6 metros de altura, pasillos estrechos entre ellas, cajas apiladas con códigos de inventario escritos con marcador negro. La iluminación aquí era incluso más precaria que en el piso de ventas. Unas pocas bombillas desnudas colgando de cables, creando charcos de luz amarillenta separados por espacios de oscuridad casi completa. ¿Sara? La voz de Marcus sonó extraña en ese espacio, demasiado grande, absorbida por las cajas y el concreto. No hubo respuesta. Comenzó a caminar entre las estanterías, la linterna barriendo de izquierda a derecha. Cajas de cereales, cajas de papel higiénico, cajas de productos de limpieza. Todo en orden alfabético y numérico según el sistema de inventario de Voss, quien era obsesivo con la organización. Marcus conocía este almacén, había hecho rondas aquí cientos de veces,
Pero esta noche se sentía diferente. Los pasillos parecían más estrechos, las sombras más densas. Entonces vio la sangre. Era una gota, pequeña, oscura contra el concreto gris. Marcus se agachó, la iluminó con la linterna. Todavía brillaba, fresca. Sintió que su frecuencia cardíaca aumentaba. Miró alrededor buscando más gotas, un rastro. Había otro poco más adelante, y otra. Formaban un sendero irregular que conducía más profundo al almacén, hacia la sección de descarga en el extremo posterior del edificio. Ahora sí activó el walkie-talkie. Controla voz, tenemos una situación, almacén trasero, ven inmediatamente. Su voz era controlada, profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. La respuesta fue estática. Luego, la voz de voz, irritada. ¿Qué tipo de situación, Marcus? Posible herida. Sarah Chen, tráete el botiquín y llama al 911. Un silencio breve. Ya voy. Marcus continuó siguiendo el rastro de sangre. Las gotas se volvían más numerosas, más grandes. Alguien estaba sangrando de manera seria. El pasillo entre las estanterías se estrechaba aún más aquí, cajas apiladas de manera menos ordenada, como si esta sección se usara menos. Su linterna capturó algo más adelante. Un destello de tela. Un destello de tela. Era el suéter gris de Sarah. Estaba en el suelo, hecho un bulto, manchado de sangre. Pero solo el suéter. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Por qué se habría quitado el suéter? ¿Estaba tratando de usar para detener una hemorragia? Pero entonces, ¿dónde estaba ella? El rastro de sangre continuaba más allá del suéter. Marcus lo siguió hasta llegar a un área abierta cerca de la puerta de carga trasera, donde los camiones de suministro descargaban las mercancías durante el día. Aquí había un montacargas estacionado, paletas vacías apiladas contra la pared, y una gran puerta de garage de metal corrugado que daba al exterior. Y en el centro de este espacio, bajo una única bombilla que se balanceaba suavemente aunque no había corriente de aire, había una mancha grande de sangre. No era un charco, era más que eso. Era la cantidad de sangre que sale de alguien cuando algo vital ha sido comprometido. Pero no había cuerpo. Marcus se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su mente militar empezó a catalogar. Cantidad de sangre indica herida grave. Patrón de salpicadura sugiere violencia. Ausencia de cuerpo sugiere... ¿qué? ¿Que alguien se lo había llevado? Pero la puerta de carga estaba cerrada desde dentro, el candado puesto. Las otras salidas del almacén daban al interior del supermercado, y él habría visto a alguien pasar. Escuchó pasos detrás de él. Richard Voss emergió de entre las estanterías, sin aliento, con el botiquín de primeros auxilios en una mano y su teléfono celular en la otra. Se detuvo cuando vio la escena. Su rostro, normalmente rojizo por la presión arterial alta, se puso pálido. «¡Dios santo!», susurró. «¿Llamaste al 911?» preguntó Marcus sin apartar la vista de la sangre. Voss asintió. «Vienen en camino. Dijeron 10 minutos». Su voz temblaba. ¿Dónde está Sarah? No lo sé. Los dos hombres se miraron. En los ojos de Voss, Marcus vio algo que no esperaba, miedo genuino. No era la preocupación de un gerente por un empleado herido, era el miedo de alguien que acababa de entender que algo terrible había sucedido y que tal vez, de alguna manera, él tenía algo que ver con ello. «Necesitamos buscarla», dijo Voss. «Tal vez está herida en algún otro lugar, tal vez se arrastró». «Con esa cantidad de sangre no llegaría muy lejos arrastrándose», interrumpió Marcus. Su tono era más duro de lo que pretendía. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Venía de arriba, del piso de ventas. Un tintineo metálico, como latas rodando. Intercambiaron una mirada y corrieron de vuelta hacia la puerta del almacén. Marcus llegó primero, irrumpió en el pasillo 7 con la linterna en alto. El carrito de Sarah seguía donde lo había dejado, pero algo había cambiado. Las 3 latas que habían estado en el suelo ahora estaban perfectamente alineadas en el borde del anaquel más bajo. Y en el suelo, escrita con lo que parecía ser sangre, había una palabra: 7. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Voss, detrás de él, dejó escapar un sonido entre un jadeo y un sollozo. Era imposible.
Habían estado en el almacén trasero hace segundos. Nadie había pasado junto a ellos. Nadie podía haber escrito eso en el tiempo que les tomó correr desde el área de carga. «Esto no está pasando», murmuró Voss. «Esto no puede estar pasando». Marcus se obligó a pensar racionalmente. Había una explicación. Siempre había una explicación. Tal vez Sarah había escrito eso antes de dirigirse al almacén. Tal vez había una segunda persona involucrada. Tal vez... Un grito atravesó el supermercado. Esta vez no era corto ni agudo. Era prolongado, desesperado, lleno de agonía. Y venía de la oficina de Voss en el segundo piso. Los dos hombres corrieron escaleras arriba, sus pisadas retumbando en el silencio del edificio. La oficina de Voss tenía las paredes de vidrio, por lo que podían ver dentro mientras se acercaban. Las luces estaban encendidas. Los papeles que Voss había dejado sobre el escritorio ahora estaban dispersos por el suelo. Y la silla giratoria de oficina estaba volcada. Pero lo que los hizo detenerse en seco en el umbral fue lo que estaba sobre el escritorio. Era el cuaderno negro de Sarah, el que guardaba en su casillero en el vestuario del sótano. Marcus lo había visto una vez cuando Sarah lo había dejado accidentalmente en el comedor del personal. Reconocía la cubierta desgastada, la esquina superior derecha doblada. Voss extendió una mano temblorosa hacia el cuaderno. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de esa letra apretada que ambos reconocieron como de Sarah. Pero conforme Voss pasaba las hojas, su rostro se transformaba. La palidez daba paso a una expresión de horror absoluto. «¿Qué dice?», preguntó Marcus. Voss cerró el cuaderno de golpe. «Nada, no es nada. Déjame verlo». «No». La voz de Voss era firme ahora, casi agresiva. Abrazó el cuaderno contra su pecho. «La policía debe verlo primero. No podemos contaminar evidencia». Era una racionalización razonable, pero algo en la forma en que Voss lo dijo hizo que Marcus desconfiara. Antes de que pudiera presionar más, escucharon sirenas en la distancia. La policía llegaba. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. 2 patrullas llegaron primero, seguidas por una ambulancia que esperaba inútilmente en el estacionamiento. Los oficiales uniformados aseguraron la escena, tomaron declaraciones preliminares, llamaron a detectives. Marcus y Voss fueron separados, cada uno interrogado por un oficial diferente. Marcus relató los hechos con precisión militar. El grito, el pasillo vacío, el rastro de sangre, la escena en el almacén trasero. El oficial tomaba notas en una libreta pequeña, su expresión neutra profesional. Daniel Reeves también fue localizado. Había estado en el vestuario cuando comenzó la conmoción y emergió confundido, todavía a medio vestir. Su coartada era débil pero verificable. Las cámaras del estacionamiento lo mostraban llegando a su auto y quedándose allí dentro durante 20 minutos, aparentemente hablando por teléfono. No había salido hasta que vio las luces de la policía. A las 4:15 a.m. llegaron los detectives. La detective Linda Reyes era una mujer de 38 años con cabello castaño corto y ojos que habían visto suficiente para no sorprenderse fácilmente. Su compañero, el detective James Kovac, era mayor, más cerca de los 50, con el cansancio grabado en las líneas de su rostro. Reyes inspeccionó la escena del almacén trasero con meticulosidad. Fotografió la mancha de sangre desde múltiples ángulos. Recogió muestras. Examinó el suéter de Sarah con guantes de látex. Kovac verificaba las salidas, comprobaba cerraduras, hablaba en voz baja con los técnicos forenses que habían llegado con un kit completo de evidencia. «Es mucha sangre», comentó Reyes a Kovac cuando se reunieron junto a la puerta de carga. «Demasiada para sobrevivir sin atención médica inmediata». «Pero no hay cuerpo», respondió Kovac, «y todas las salidas estaban aseguradas desde dentro». «Lo que significa que alguien la movió, antes de que llegara el guardia de seguridad». «¿En menos de 3 minutos?» Kovac sonaba escéptico. «Whitmore dice que el grito fue a las 2:47. Llegó al almacén a las 2:50 como máximo. ¿Quién puede mover un cuerpo, limpiar lo suficiente para no dejar rastro de arrastre y escapar en ese tiempo?» Reyes no tenía respuesta para eso. Cuando llegaron al pasillo 7 y vieron la palabra 7 escrita en sangre, Reyes llamó inmediatamente a más técnicos. Esto había pasado de una posible agresión a algo mucho más complejo.
La palabra fue fotografiada extensamente antes de que intentaran tomar una muestra. El análisis preliminar confirmaría que era sangre humana, tipo O positivo, el mismo tipo de Sarah Chen. Pero fue en la oficina de Voss donde encontraron lo que cambiaría la investigación por completo. El cuaderno negro estaba ahora en una bolsa de evidencia, pero Reyes lo había leído antes de sellarlo. Cada página. Las anotaciones de Sarah no eran los garabatos inconexos de alguien paranoico. Eran observaciones detalladas, meticulosas, de comportamientos específicos de Richard Voss a lo largo de meses. 18 de julio, 1:32 am. RB entró al vestuario femenino. Dijo que estaba buscando un trapeador. Permaneció cerca de mi casillero durante 4 minutos. 3 de agosto, 3:15 am. RB me pidió que lo siguiera al almacén para verificar un inventario. No había ningún inventario que verificar. Me tocó la espalda 2 veces. 29 de agosto, 2:50 am. Encontré mi casillero forzado. Faltaba la fotografía de Lily. Más tarde lo vi mirándola en su oficina. Página tras página. Fechas, horas, descripciones de comportamiento que cruzaba líneas profesionales. Acoso sistemático documentado con precisión escalofriante. Y en las últimas páginas, las anotaciones cambiaban de tono. 15 de septiembre. Creo que él sabe que estoy escribiendo esto. Me mira diferente ahora, con rabia. 3 de octubre. Marcus me preguntó si estaba bien. Casi le cuento. Pero, ¿y si no me cree? ¿Y si me despiden? 12 de octubre. RB dijo algo extraño hoy. Los accidentes pasan en almacenes todo el tiempo. Sonrió cuando lo dijo. La última entrada era del 15 de octubre, el día de su desaparición, escrita horas antes de su turno. Si algo me pasa esta noche, si no vuelvo a escribir en este cuaderno, la respuesta está en el pasillo 7, donde todo termina y todo comienza. RV me dijo que necesita hablar conmigo en privado al final del turno. Tengo miedo. Reyes cerró el cuaderno y miró a Kovac. No necesitaba decir nada. Ambos sabían lo que esto significaba. Richard Voss ya no era simplemente un testigo. Era el principal sospechoso. El interrogatorio de Richard Voss comenzó a las 6:47 am en una sala sin ventanas del Departamento de Policía de Portland. Paredes de bloques de cemento pintadas de un beige institucional, mesa de metal atornillada al suelo, 3 sillas de plástico duro. Una cámara en la esquina superior izquierda registrando cada palabra, cada microexpresión, cada silencio cargado de significado. Voss había insistido en que no necesitaba un abogado. No tengo nada que ocultar, repitió 3 veces mientras era transportado en la parte trasera de un coche patrulla. Ahora, sentado bajo la luz fluorescente implacable, con la corbata marrón aflojada y manchas de sudor oscureciendo las axilas de su camisa blanca, esa confianza había comenzado a desmoronarse. La detective Reyes se sentó frente a él. Kovac permaneció de pie junto a la puerta, brazos cruzados, expresión neutra. Era una dinámica que habían perfeccionado. Ella hacía las preguntas, él era la presencia silenciosa que recordaba al sospechoso que no había salida. Richard, comenzó Reyes, usando deliberadamente su nombre de pila para establecer una falsa intimidad. Necesito que me ayudes a entender algo. Voss asintió nerviosamente. No es mi culpa cómo están configuradas las cámaras. Conveniente. Reyes dejó que el silencio se extendiera. Era una técnica clásica. Los culpables no podían soportar el silencio. Lo llenaban con excusas, con sobreexplicaciones, con mentiras que se desenredaban. Pero Voss permaneció callado, mirando fijamente la superficie metálica de la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Hay cosas en ese almacén. Cosas que han estado ahí desde antes de que yo llegara. Reyes intercambió una mirada con Kovac. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé exactamente, pero los empleados hablan. Dicen que el edificio está mal, que hay un motivo por el que nadie dura mucho en el turno nocturno, excepto Marcus y yo. Voss levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre.
Sara lo sentía también. Por eso escribía, no sobre mí, no realmente, sobre algo más. «Estás tratando de desviar la atención», dijo Reyes firmemente. «No, te estoy diciendo la verdad». La voz de Voss subió de volumen, teñida de desesperación. «Revisa los registros de empleados de los últimos 20 años. Cuenta cuántos se fueron sin aviso, cuántos tuvieron accidentes. Hay algo podrido en ese lugar, y no soy yo». Fue entonces cuando el detective Kovac habló por primera vez desde que entraron a la sala. «Si es así, ¿por qué seguiste trabajando ahí?» Voss rió, un sonido hueco sin humor. «Porque necesitaba el trabajo, porque tengo 2 exesposas que mantener, porque a los 56 años, con mi historial, no hay muchas opciones». Se pasó las manos por el rostro. «Pero también porque quería entender, quería saber qué pasaba en ese edificio por las noches». «¿Y qué pasa?», preguntó Reyes. «El pasillo 7», susurró Voss. «Todo pasa en el pasillo 7». Antes de que Reyes pudiera continuar el interrogatorio, hubo un golpe en la puerta. Un oficial uniformado entró y le habló en voz baja. Su expresión era grave. Reyes se disculpó y salió de la sala, dejando a Kovac vigilando a Voss. En el pasillo, el oficial le entregó un folder. Acaba de llegar del laboratorio forense, análisis preliminar de la escena del crimen. Reyes lo abrió y comenzó a leer. Conforme avanzaba, su expresión pasó de concentración a confusión y finalmente a algo cercano a la incredulidad. El análisis de sangre confirmaba que pertenecía a Sara Chen, O positivo, marcadores de ADN coincidentes con muestras tomadas de su casillero. Pero había algo más. El patrón de salpicadura en el almacén trasero era inconsistente con cualquier forma de violencia que los técnicos forenses hubieran visto antes. La sangre no había caído, ni salpicado, ni goteado. Según el análisis de ángulos y velocidad, la sangre había sido expulsada, como si hubiera salido de Sara Chen a presión desde todos los ángulos simultáneamente, como si algo la hubiera hecho explotar desde dentro hacia afuera. Pero eso era imposible, no con la cantidad de sangre encontrada. Era insuficiente para una explosión completa, pero demasiado para una herida convencional. Y sin cuerpo, sin órganos internos, sin huesos fragmentados, la teoría de la explosión no tenía sentido. Había más. Análisis del suéter de Sara revelaba algo extraño en el tejido. Bajo microscopio, las fibras mostraban daño térmico localizado, como si hubieran sido expuestas a calor extremo durante fracciones de segundo. Pero no había signos de fuego, no había marcas de quemaduras visibles. Solo alteración molecular microscópica. Y finalmente, las palabras escritas en el pasillo 7. La sangre era definitivamente de Sara, pero el patrón de escritura era extraño. No había marcas de arrastre que indicaran que alguien había usado un dedo o una brocha. Las letras parecían haber sido formadas, depositadas, como si la sangre misma se hubiera reorganizado para crear las letras. Reyes cerró el folder. Esto no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Regresó a la sala de interrogatorios. Voss la miraba expectante, con miedo en los ojos. Kovac había mantenido un silencio incómodo durante su ausencia. «Richard», dijo Reyes lentamente, «necesito que me digas todo lo que sepas sobre el pasillo 7. No interpretaciones, no teorías, hechos». Voss tragó saliva. «Hace 13 años, cuando comencé a trabajar en el Riverside, hubo un incidente. No estaba en los registros oficiales, pero los empleados antiguos hablaban de ello. Una trabajadora del turno nocturno, una mujer llamada Patricia Morales, desapareció exactamente como Sara. Un grito, un rastro de sangre y nada más. La policía investigó durante semanas, nunca la encontraron. Y 6 meses después apareció, caminando por el pasillo 7 como si nada hubiera pasado. Pero estaba cambiada, no hablaba, no reconocía a nadie. La llevaron a un hospital psiquiátrico. Murió una semana después. Los doctores dijeron que fue paro cardíaco, pero uno de los enfermeros dijo que la había escuchado gritar una sola palabra antes de morir». Reyes sintió un escalofrío. «¿Qué palabra?» 7.
El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y el leve ruido de la cámara de video registrando. «Hay algo más», continuó Voss, su voz ahora apenas audible. «En el sótano de Riverside, en el área de mantenimiento donde casi nadie va, hay planos del edificio original. Planos de la construcción en 1973. He revisado esos planos docenas de veces». Levantó la vista, sus ojos encontrando los de Reyes. «El pasillo 7 no debería existir». «¿Qué quieres decir?» «En los planos arquitectónicos originales, ese espacio está marcado como muro de carga, concreto sólido. Pero en algún momento entre la construcción y la apertura del supermercado, alguien lo convirtió en un pasillo. No hay documentación de quién autorizó el cambio o por qué se hizo. Simplemente apareció». Reyes procesaba esta información cuando su teléfono sonó. Era un mensaje del oficial a cargo de coordinar con el equipo forense todavía en el Riverside. El mensaje consistía en una sola línea. «Necesitan ver esto. Urgente». Para cuando la detective Reyes y su equipo regresaron al Riverside, el sol de la mañana había comenzado a filtrarse a través de las nubes perpetuas de Portland, creando una luz grisácea que hacía que el estacionamiento vacío del supermercado pareciera aún más desolado. Las cintas amarillas de escena del crimen ondeaban suavemente con la brisa fría que venía del río. El técnico forense principal, un hombre de mediana edad llamado Dr. Elliot Chen, los esperaba en la entrada. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de perturbación. «Tienen que ver esto», dijo sin preámbulo, guiándolos rápidamente hacia el interior del edificio. La luz del día filtrándose a través de las ventanas del frente hacía que el supermercado se viera común, mundano, despojado de la atmósfera ominosa de la noche anterior. Pero conforme se adentraban hacia el pasillo 7, esa sensación de normalidad se evaporaba. El pasillo estaba acordonado con más cinta amarilla. Los anaqueles metálicos brillaban bajo las luces fluorescentes. El carrito de Sara había sido removido como evidencia, al igual que las latas que habían estado en el suelo. Pero la palabra 7 permanecía, ahora marcada con pequeñas señales numeradas de evidencia. «Esto es lo que les quería mostrar», dijo el Dr. Chen señalando al suelo. «Observen la posición de las letras». Reyes se agachó para verlas desde el ángulo que Chen indicaba. Las letras estaban escritas perpendiculares a la dirección del pasillo, como si quien las hubiera escrito estuviera acostado de lado, o «las letras están orientadas hacia arriba», murmuró Kovac, quien había notado lo mismo. «Como si hubieran sido escritas en un plano vertical, pero están en el suelo». «Exacto», confirmó Chen. «Es como si alguien hubiera escrito en el aire y la sangre simplemente cayó al suelo manteniendo la orientación». Antes de que pudieran procesar completamente esta imposibilidad física, Chen los guió más profundo en el pasillo. «Pero eso no es lo más perturbador. Anoche, después de que ustedes se fueron, continuamos procesando la escena, instalamos iluminación adicional y encontramos esto». Se detuvo en la sección del pasillo donde las cámaras de seguridad no alcanzaban a cubrir completamente. Señaló hacia el techo. «Miren arriba». Reyes levantó la vista. En el techo, directamente sobre donde habría estado Sara Chen cuando desapareció, había algo que no debería estar ahí. Marcas, rasguños en el concreto pintado. No eran aleatorios. Formaban patrones, símbolos que Reyes no reconocía, pero que sentía profundamente incorrectos de alguna manera primordial. «¿Qué es eso?», preguntó. «No lo sabemos», admitió Chen. «Llamamos a un consultor de la universidad, un profesor de lenguas antiguas. Dijo que los símbolos no coinciden con ningún sistema de escritura conocido, pero que tienen similitudes superficiales con ciertos pictogramas protosumerios». «¿Protosumerios?». Kovac sonaba escéptico. «¿En el techo de un supermercado de Oregon construido en los 70s? Chen se encogió de hombros. «Estoy reportando lo que encontramos, no lo que tiene sentido». «¿Cuándo se hicieron estas marcas?», preguntó Reyes. «Eso es lo extraño. Tomamos muestras de la pintura alrededor de los rasguños. La pintura tiene décadas de antigüedad. Estas marcas han estado aquí desde, probablemente, la construcción del edificio».
Reyes sintió que su comprensión racional del caso se desmoronaba pieza por pieza. ¿Algo más que debamos saber? Chen dudó. Hay una cosa más. En el almacén trasero, donde encontraron la mayor concentración de sangre, instalamos un equipo de luminol para detectar cualquier rastro adicional que pudiéramos haber perdido. Los guió a través de la puerta del almacén. La escena había sido meticulosamente procesada durante la noche. Marcadores de evidencia numerados, círculos de tiza, equipo fotográfico montado en trípodes. La mancha principal de sangre había sido recolectada, dejando solo una sombra húmeda en el concreto. «Apaguen las luces», instruyó Chen a uno de sus asistentes. El almacén se sumió en oscuridad. Luego, el brillo fantasmal azul del luminol llenó el espacio. Y lo que revelaba hacía que el estómago de Reyes se contrajera. La sangre no se limitaba a esa mancha central. Había rastros por todas partes. Salpicaduras en las paredes, gotas en el techo, patrones en el suelo que formaban... «Dios mío», susurró Kovac, «es un círculo». Bajo la luz ultravioleta, docenas de pequeñas manchas de sangre formaban un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro. La mancha grande que habían encontrado inicialmente estaba en el centro exacto. Y dentro del círculo había más símbolos, algunos dibujados en sangre, otros rasguñados en el concreto. Algunos parecían antiguos, otros frescos. «Tomamos muestras de cada marca de sangre en este patrón», dijo Chen. «Algunas son de Sarah Chen, pero otras...» «Otras no lo son». «¿De quién son?» «Estamos corriendo análisis completos, pero las pruebas preliminares sugieren múltiples individuos, al menos 7 diferentes, basándonos en los marcadores genéticos únicos que hemos identificado hasta ahora». 7. Esa palabra otra vez. Reyes sintió que el caso se expandía en dimensiones que no había anticipado. ¿Cuánto tiempo han estado estas otras muestras de sangre aquí? Chen sacudió la cabeza. Es difícil determinarlo con precisión en concreto poroso, pero basándonos en la degradación de las proteínas en las muestras más antiguas, décadas. Algunas de estas marcas tienen más de 20 años. Las luces se encendieron nuevamente. El círculo desapareció de la vista, invisible bajo luz normal. Pero Reyes sabía que estaba ahí. Siempre había estado ahí, esperando. Salieron del almacén. Reyes necesitaba aire, necesitaba pensar. Estaban lidiando con algo mucho más grande que el acoso de un gerente perverso a una empleada. Esto era sistemático, ritual, antiguo. «Necesito hablar con Marcus Whitmore nuevamente», dijo a Kovac. «Él ha trabajado aquí durante años. Tiene que saber más de lo que nos dijo». Marcus fue localizado en su apartamento a 2 millas del supermercado. Cuando abrió la puerta, Reyes notó que se veía peor que en la mañana. No había dormido, eso era evidente. Sus ojos estaban rojos, su piel pálida. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 12 horas. «Detective», dijo, no sorprendido de verla, casi como si la estuviera esperando. «Pasen». El apartamento de Marcus era espartano, muebles funcionales, sin decoración excesiva. En la mesa de café había una botella de whisky medio vacía y un vaso. Fotos enmarcadas de su familia estaban vueltas hacia abajo, como si no pudiera soportar mirarlas. «Marcus», comenzó Reyes, «necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué sabes realmente sobre el pasillo 7? Marcus se sirvió otro trago, sus manos temblaban. «¿Qué es lo que quieres saber específicamente?» «Todo, desde el principio». Marcus bebió, dejando que el whisky quemara su garganta. Luego habló, y sus palabras tenían el peso de secretos guardados demasiado tiempo. «Cuando conseguí el trabajo en el Riverside hace 8 años, fue después de que mi familia me dejara, después de que los problemas de la guerra me alcanzaron. Necesitaba algo simple, nocturno, donde pudiera estar solo. Pensé que sería perfecto, y lo fue, durante el primer mes». Hizo una pausa, recordando. «Entonces empecé a notarlo. El pasillo 7 era diferente, más frío, siempre más frío que el resto del edificio. Y había sonidos. Nada dramático, solo sutilezas, como si alguien estuviera moviendo cosas cuando sabía que estaba solo.
como pasos que se detenían justo antes de que pudieras ver quién los hacía. ¿Por qué no renunciaste? Marcus rió sin humor. Lo intenté, 2 veces, pero cada vez que decidía irme pasaba algo. Una vez mi auto no arrancaba. Otra vez recibí una oferta de aumento salarial justo cuando había planeado dar mi aviso. Era como si el edificio no quisiera que me fuera. Edificios no quieren cosas, Marcus. Lo sé, créame, lo sé. Marcus se frotó los ojos. Pero después de un tiempo empiezas a preguntarte, empiezas a ver patrones. Cada empleado que trabajó el turno nocturno durante más de 6 meses terminó. Cambiado. Algunos se volvieron paranoicos. Otros comenzaron a tener comportamientos obsesivos. Y algunos simplemente desaparecieron. ¿Cuántos? En 8 años, que yo sepa con certeza, 3. Patricia Morales antes de mi tiempo, pero escuché su historia. Jennifer Blackwood hace 5 años. Thomas Ashford hace 2. Todos trabajaban el pasillo 7. Todos desaparecieron de la misma manera. Un grito, sangre y nada más. Reyes sintió que se le erizaba la piel. ¿Por qué no reportaste esto? Lo hice. Bueno, reporté las desapariciones. Pero la policía, ustedes siempre encontraban explicaciones. Patricia tuvo un brote psicótico. Jennifer tenía problemas de drogas. Probablemente huyó de algo. Thomas tenía deudas de juego. Siempre había una razón que sonaba más plausible que el edificio se los llevó. Marcus se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, Portland continuaba su día normal. Personas yendo al trabajo, niños caminando a la escuela. Vida ordinaria, ajena a los horrores que existían en los márgenes. Hay más, continuó Marcus sin voltear. Hace 3 años tuve una experiencia. Era aproximadamente las 4 a.m. Estaba haciendo mi ronda. Llegué al pasillo 7 y vi algo. No puedo describirlo adecuadamente. Era como si el aire mismo se estuviera doblando, como ondas de calor en el asfalto en verano, pero hacía frío. Y en el centro de esa distorsión había una figura, o la sugerencia de una figura. Se volvió hacia Reyes, sus ojos estaban llenos de súplica, rogando ser creído. Esa cosa me miró. Sé cómo suena, pero me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que lo que fuera que existiera en ese pasillo era antiguo, anterior al edificio, anterior a la ciudad, tal vez anterior a cualquier cosa que consideramos civilización, y tenía hambre. ¿Hambre de qué? No lo sé, pero cada vez que se llevaba a alguien permanecía satisfecho durante un tiempo. Los sonidos paraban, el frío disminuía. Era como si el edificio mismo suspirara con alivio. Kovac, quien había estado tomando notas, finalmente habló. ¿Estás diciendo que el edificio alimenta algo? Estoy diciendo que hay algo en ese lugar que necesita sacrificios, y creo que siempre ha estado ahí. Creo que quienquiera que construyó el supermercado en ese lugar sabía lo que estaba haciendo, sabía que habían construido sobre algo. Marcus regresó al sofá, se dejó caer pesadamente. Sara lo sabía también, lo sentía, por eso escribía. Estaba tratando de documentar, de encontrar un patrón, de descubrir qué era realmente. Reyes pensaba rápidamente. El cuaderno de Sara menciona específicamente a Richard Voss. Su aposo era real. Oh, era real, confirmó Marcus con amargura. Voss es un depredador a su manera, pero también era parte de ello, como si el edificio lo usara, como si lo que fuera que existe en el pasillo 7 manipulara las debilidades de las personas. Voss tenía obsesiones. El edificio las amplificaba, las enfocaba, las convertía en herramientas. Entonces, ¿qué crees que le pasó a Sara? Marcus la miró directamente. Creo que fue seleccionada, marcada. Y cuando llegó el momento, cuando el hambre se volvió demasiado grande, el pasillo 7 la tomó, como ha tomado a todos los demás. Un silencio pesado llenó la habitación. Reyes sabía que debería descartar esto como el trauma de un veterano de guerra, como paranoia, como cualquier explicación racional. Pero las evidencias físicas, los símbolos en el techo, el círculo de sangre, los patrones de desapariciones a lo largo de décadas,
Todo apuntaba hacia algo que desafiaba la lógica. «Necesitamos ir al sótano», dijo Reyes finalmente, «donde están los planos originales del edificio. Si hay respuestas, empiezan ahí». El sótano del Riverside no era realmente un sótano en el sentido tradicional, era más bien una red de espacios de servicio y almacenamiento que se extendían bajo el piso principal del supermercado. Tuberías expuestas corrían a lo largo del techo bajo. El olor a humedad era omnipresente, mezclado con el aroma rancio de productos químicos de limpieza almacenados. La iluminación era escasa, bombillas desnudas espaciadas cada varios metros, creando charcos alternantes de luz amarillenta y sombra. Marcos los guiaba, su linterna barriendo el camino. Habían accedido a través de una puerta sin marcar cerca del área de carga, bajando escaleras de metal que resonaban bajo sus pies. Reyes y Kovac los seguían de cerca, sus propias linternas añadiendo luz adicional. «El área de mantenimiento está al fondo», explicó Marcos, su voz sonando extraña en el espacio confinado. «Es donde guardan los registros antiguos, equipo viejo, cosas que la gerencia corporativa nunca se molestó en remover cuando compraron el lugar en los 90. Pasaron junto a estantes de productos de limpieza industrial, cajas de uniformes antiguas con el logo original del supermercado, un montacargas oxidado que probablemente no había funcionado en años. Las paredes eran de bloques de cemento sin pintar, manchados en algunos lugares por filtraciones de agua». Kovac notó algo en una de las paredes. Marcas, similares a las que habían visto en el techo del pasillo 7, pero más numerosas aquí. Algunas parecían haber sido cinceladas en el cemento, otras pintadas, otras grabadas con lo que parecía ser sangre antigua y oscurecida. «¿Cuánto tiempo has sabido sobre estas?», preguntó, señalándolas con su linterna. Marcus se detuvo. «Siempre han estado aquí. En mi primera semana le pregunté a vos sobre ellas. Dijo que eran grafiti de los trabajadores de construcción, símbolos de buena suerte o algo así. Dejé de preguntar». Llegaron a una puerta de metal al final de un pasillo particularmente estrecho. La puerta tenía un candado oxidado que Marcus abrió con una llave de un manojo que llevaba en su cinturón. La puerta chirriaba al abrirse, revelando un espacio que era parte oficina abandonada, parte almacén. Había un escritorio de metal con cajones oxidados, estantes llenos de carpetas polvorientas, una fotocopiadora antigua cubierta con una lona. «Los planos están en el archivador grande», dijo Marcus, señalando un armario metálico de 4 cajones contra la pared del fondo minero. «¿Funcionó?», preguntó Garrett, uno de los especialistas en demolición, con los ojos muy abiertos. «No lo sé», admitió Reyes, «pero al menos interrumpimos su ciclo». Daniel recobró la conciencia, tosiendo polvo. «Las vi», dijo con voz ronca, «vi a todas sus víctimas. Cuando colapsó el edificio, cuando 7 fue forzada de regreso, las liberó, no de vuelta a la vida, sino de su tormento. Pudieron descansar. Era un pequeño consuelo. Sarah Chen todavía estaba muerta, al igual que todas las otras víctimas, pero al menos ya no sufrían en ese espacio imposible. Las sirenas llenaron el aire. Patrullas de policía, camiones de bomberos, ambulancias convergían en la escena. Alguien había reportado la explosión. Habría preguntas, consecuencias, posiblemente cargos. Pero mientras Reyes miraba los restos del Riverside, sentía algo que no había sentido en meses: esperanza. No habían salvado a Sarah. No habían deshecho el daño que 7 había causado a lo largo de décadas. Pero habían roto un ciclo. Habían cerrado una puerta. «Hay más», dijo Harper, uniéndose a ella en su observación de los escombros. «Más sitios como este, más puertas que necesitan cerrarse». «Lo sé», respondió Reyes, «y los encontraremos, uno por uno, si es necesario». Era un trabajo que tomaría años, tal vez décadas, y nunca sería reconocido oficialmente, nunca estarían en los libros de historia, pero era trabajo que necesitaba hacerse. Mientras los equipos de emergencia se acercaban, Reyes tomó un último momento para mirar los restos. En su mente veía el rostro de Sarah Chen de la fotografía que Lynn había dejado. Sarah sonriendo, feliz, viva. Ese era el recuerdo que elegía mantener. No la víctima, no la sangre, sino la persona. «Lo siento»,
Susurró al aire frío de la noche de Portland. Siento no haber llegado a tiempo, pero te prometo, Sarah Chen, que tu sufrimiento no fue en vano. Nadie más será tomado por esa cosa. Nunca más. Era una promesa que tal vez no podría cumplir perfectamente, pero era una promesa que pasaría el resto de su vida tratando de honrar. El viento frío de diciembre sopló a través de los escombros, llevándose el polvo, revelando piedras antiguas entre el concreto moderno, símbolos todavía visibles, marcas que habían durado milenios. Reyes sabía que esto no era el fin. 7 no estaba muerta. Cosas como ella no podían morir en el sentido convencional, pero estaba contenida, debilitada, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Mientras los oficiales comenzaban a acordonar la escena, Reyes se alejó, Daniel apoyándose en ella para caminar. Tenían un largo camino por delante. Investigaciones, posibles sanciones, explicaciones que nunca serían totalmente creídas. Pero también tenían algo más, la verdad, la certeza de que habían hecho lo correcto, incluso cuando significaba romper las reglas, incluso cuando significaba arriesgar todo. Y en una ciudad llena de secretos, en un mundo que contenía más horror de lo que la mayoría de las personas podían imaginar, a veces eso era todo lo que tenías. La determinación de mirar en la oscuridad y negarse a apartar la vista. La voluntad de luchar contra cosas que no podían ser completamente derrotadas, pero que podían ser resistidas. Sarah Chen nunca regresaría a casa. Su historia terminaba en ese pasillo 7, en esa noche de octubre. Pero su memoria y las memorias de todas las otras víctimas impulsarían a Reyes hacia adelante. Cada caso que resolviera, cada puerta que cerrara, sería en honor a ellos. El pasillo 7 había reclamado su último sacrificio. Y en algún lugar, en los espacios entre lo que es y lo que no puede ser, tal vez Sarah Chen finalmente descansaba.